Este momento a todos los que están conectados en nuestro Facebook, ahí por nuestra plataforma digital y por nuestro canal de YouTube, Ministerio Internacional Patmos con Visión de Eternidad, y todos los que están aquí en la sede de nuestro Ministerio con Visión de Eternidad. Hoy vamos a terminar lo que hemos hablado en todo el mes de abril, el fruto del Espíritu Santo. Recuerden que el fruto del Espíritu Santo es singular y son 9 frutos. Y hoy vamos a hablar de los últimos 2 en este tiempo: la fe y la templanza. Recordando que de la fe hemos escuchado muchas cosas, nos han hablado doctrinalmente, hemos tenido mucha información sobre la fe, recordando que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, seguridad, totalmente convencido que todo lo que viene de Dios se cumple. Es certeza de que eso se cumple. Aunque no lo veamos, siempre Dios traerá bendición a nuestras vidas a través de la fe. Y también hemos oído que la fe es por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero vamos a realmente sencillas que tienen que ver con la fe, pero con una fe práctica, con una fe que la podemos digerir, una fe que la podemos palpar, una fe que con toda seguridad nos va a llegar a lo profundo de nuestro corazón. Y vamos a hablarla con ejemplos que el Señor nos los dejó aquí maravillosos. Y vamos a hablar el primer punto de la fe hoy, pero vuelvo y repito, algo que sea bien sencillo para poder digerir nuestra palabra de Dios. Y está en el libro de Lucas, en el capítulo 8, verso 22 al 25. Un pasaje 8 del 22, sí, Lucas 8 del 22 al 25, un pasaje recontra conocido. Dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se quedó dormido. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: oiga, maestro, no es tiempo de dormir, hágame favor y se despierta. Imagine, despertándolo, que perecemos. Y despertándolo, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo una tremenda bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Y muertos de miedo, atemorizados, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedece? Imagínense, el maestro iba con ellos, lo habían visto hacer proezas, maravillas. ¿Qué fue lo que Dios no hizo, el Señor, con ellos? Y bueno, y Dios los prueba aquí, les prueba la fe. Y se levanta una tormenta que es realmente que genera miedo, que genera pánico. Y cuando ven que están en peligro sus vidas, pues despiertan al Señor. Y es la misma pregunta que Dios nos hace hoy a nosotros: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Cuando vienen los problemas, las dificultades,
las pruebas, los vientos de adversidad. ¿Dónde está mi fe? Y la mayoría de nosotros, nuestra fe está en las circunstancias. Si las circunstancias son favorables, nosotros estamos bien, tranquilos, felices, contentos. Pero si las circunstancias son adversas, ahí es cuando comenzamos a flaquear. ¿Y qué pasa? Cuando mi fe está fundamentada en las circunstancias, que la decepción, la desilusión es profunda. ¿Por qué? Porque cuando yo no pongo mi vida en el Señor Jesucristo, en el Papito Dios, en el dulce Espíritu Santo, entonces la desilusión es tremenda. Yo me desilusiono, bueno, pero ¿dónde está en esta circunstancia? ¿Por qué no me ayudó? Bueno, y comienza uno ¿a qué? A dudar de Dios. O si mi fe está ¿en dónde? En mi seguridad, en mí mismo. ¿Qué acontece? Muy posible que yo me decepciono, ¿sí? Que yo entro en una desilusión tremenda. ¿En qué? En culparme, en echarme, en decirme, bueno, ¿yo para dónde voy? ¿Sí? Cuando mi seguridad es en lo que yo soy, en lo que yo tengo. Y peor aún, si mi seguridad está en otros o en lo material. Mire que a veces nosotros nos levantamos dioses falsos, ¿sí? Cuando una persona depende totalmente de la otra. En el caso de un esposo con una esposa que lo pone en un pedestal y su seguridad, su vida, su felicidad depende de esa persona. O aquel padre que tiene una relación muy estrecha con un hijo y lo convierte ¿en qué? En un ídolo. O cualquier otra persona que uno ponga en el pedestal. Y todavía peor, si lo pone ¿en dónde? En las cosas materiales. Esa fe será ¿qué? Defraudada. Me dejan a mí ¿qué? Me dejan a mí triste, agobiado, solo, meditando por qué esa persona me hizo eso. Y quedo con un sentimiento de orfandad, de soledad, de todo eso, que cuando nos desilusionan, pues ahí quedamos. Pero si yo permito que la fe, como le dice el Señor a ellos, oiga, ¿y dónde está vuestra fe? Y esa misma pregunta nos la hace el Señor. Pero si yo pongo mi seguridad, mi fe en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, en el Dios vivo y verdadero, ¿qué acontece? Que el Señor no tiene alguien semejante, no tiene nadie igual como es el Señor. Entonces, si mi fe está puesta en el Señor, yo estoy listo para las tempestades. ¿Para qué? Para los vientos de la adversidad, para las dificultades, para las pruebas. Miren lo que dice ahí, que se atemorizaron sabiendo que el maestro estaba con ellos. ¿Por qué? Porque todavía su fe era frágil, era débil. Y por eso el Señor les dice, bueno, yo estoy perdiendo el tiempo con esto. ¿Dónde está vuestra fe? Cuando yo la pongo en el único y sabio Dios, yo puedo estar totalmente seguro, convencido que voy por el camino correcto, ¿sí? Que mi fe está ¿dónde? No en el lugar equivocado, sino ¿dónde? En el lugar correcto. Mi fe está puesta aquí en Dios. Primer punto. Segundo punto, vamos a verlo ahí en el capítulo 18. Vamos a ver de Lucas también, del libro de Lucas. Y vamos a ver aquí un caso maravilloso. Y es lo que dice ahí en la palabra de Dios, en el verso 5
al 8. De el libro de Lucas 18, del 5 al 8. Y es la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice en el verso 5: sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oiga lo que dijo el juez injusto, oiga lo que dijo. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué dicen? Y hoy vemos cómo la fe flaquea, cómo la fe se erosiona. Y aquí hay algo que nos dice el Señor. Nosotros siempre nos centramos en el juez injusto y en la viuda. Pero hoy centrémonos en algo. Centrémonos en el papá justo, en el papá misericordioso, en el papá maravilloso, en el juez justo, que Dios es infinito en misericordia y en gracia. Y es por eso que nos lleva a que pensemos, si el juez injusto actuó así con esta mujer, con esta viuda que iba allá: por favor, hágame justicia, por favor, deme la pensioncita, necesito la pensión para vivir. Si él actuó así, ¿cuánto más el papá Dios con nosotros? ¿Cuánto más el Dios que me ama con amor eterno a mí, si yo lo pongo a Él en el primer lugar de mi vida? Es por eso que esta parábola, ¿a qué me lleva? A que yo experimente que soy elegido, que soy apartado, que fui llamado, que Dios me escogió para ser su pueblo, elegido para ser su pueblo. ¿Cuánto más si yo soy su hijo, el Señor no hará cosas buenas para mi vida? Si yo voy con las peticiones a mi Padre Celestial, si yo voy a Él a clamarle, a llorar, a quebrantarme delante de Él, con toda seguridad, Él viene, ¿en dónde? A mi auxilio. Viene con toda su regalo de amor y de misericordia. Es por eso que yo tengo que tener ese concepto sano, ese conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para tener la certeza y la seguridad, para tener ese conocimiento de que si Dios es por mí, ¿quién contra mí? ¿Y quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, ¿cuánto más ahora seremos salvos? ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Qué maravilloso de saber lo que nosotros tenemos en un Padre precioso, en un Padre maravilloso, como lo es nuestro papacito Dios. Os digo que pronto les hará justicia, pero ¿dónde está el pero? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra. Y eso es lo que yo tengo que dejar que Dios escudriñe hoy. Cuando Él venga fe, ¿encontrará fe en la tierra? Gente que confía, gente que pone su seguridad en Él. Bueno, vamos a ver el tercer punto. Tercer punto que está ahí también en el libro de Lucas. Escogimos Lucas porque, bueno, y es el joven rico. Un joven, yo le póngale 25 años, que ya había solucionado su vida económica, su vida material aquí. Pero el hombre que tenía, el hombre tenía algo ahí
que le cancaneaba todos los días, que algo que no lo dejaba estar tranquilo. Y yo oí hablar de Jesús y se acerca al Señor y dice en el libro de Marcos, en el capítulo, en el pasaje paralelo en Marcos, que se inclinó, que se arrodilló ante el Señor Jesucristo y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le responde: bueno, ¿por qué me dice bueno? Si solamente uno es bueno. ¿Quién? Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Guarde los mandamientos. ¿Cuáles? Y mire lo que el Señor le dijo al hombre rico. Le dijo: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Oiga, y este tipo le salió general al Señor. Le dijo: todo eso lo he guardado. Oiga, rico y religioso. No, mejor dicho, el candidato para que cualquiera lo buscara. Candidato con plata y religioso. El tipo dijo: no, aquí me gané el baloto. Aquí me gané el baloto. Pero el Señor apenas lo escuchó, se quedó mirándolo con amor, con cariño, y a la yugular. ¿Qué fue lo que le dijo a la yugular al Señor? Mire lo que le dice en el 21 el joven rico: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosita, una cosa te falta, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, ¿y qué? Y sigue. Y tendrás, ¿qué? Tesoro, ¿en dónde? En el cielo. ¿Y qué le dice? Ven y sígame. El tipo quedó pensando, y claro, el Señor lo confrontó con lo que había en su corazón. ¿Qué era lo que había en su corazón? Un amor al dinero. Había hecho del dinero su ídolo. Deshágase de su ídolo, deshágase de eso. Hay gente que vive aferrado a las posesiones y las considera un Dios. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor? Disfrute de las cosas, disfrútelas, disfrute lo que yo le dé. Porque el día que nos muramos, nosotros no hay entierro con trasteo ni tumba con caja fuerte. Disfrutemos en vida. Hay gente que dice: no, es que hay que guardar para cuando yo esté de edad, entonces yo pueda disfrutar de una vejez buena. Pero ¿cuánta gente amasa dinero? ¿Para quién? Para otros. Entonces, cuando el Señor lo confronta y le dice: oiga, deje las posesiones, deshágase de eso, que es lo que le está a usted pidiendo realmente tener una relación conmigo, y haga tesoros en el cielo. Y ven, ¿y qué? Y sígame. ¿Y quién es el que sigue a Dios? ¿Quién es el que sigue a Dios? El que lo conoce, el que lo ama, el que lo obedece, el que lo tiene en el primer lugar de su vida. Cuando yo confío en el Señor, cuando yo tengo mi fe en el Señor, yo sé que el Señor me dará todas las cosas en abundancia, que Dios me dará mucho más de lo que yo tengo. Cuando yo entonces decido poner a Dios en mi lugar. Y ahí es cuando la fe actúa. ¿Y yo qué? Y yo sigo al Señor. En el caso del joven rico, como el tipo tenía tanta plata, tenía tantas posesiones, dice la palabra de Dios que se fue triste, porque reconoció una cosa. ¿Qué reconoció? Que el amor que le tenía al dinero era mucho más fuerte que el amor que le tenía al Señor. Y por eso no estuvo dispuesto a ¿qué? A tomar la decisión. Y se fue. ¿Se fue qué? Con el dinero, pero sin salvación. Se fue sin la presencia de Dios. Dios
proveerá. Cuando yo confío en Dios, Él proveerá para todas mis necesidades. ¿Y cuál es la fe verdadera? Ven y qué, y sígueme. Esa es la fe verdadera. Vamos a ver el cuarto punto de esto, que yo preparando el tema disfrutaba de esto porque para mí fue como, sí, es nuevo. Todo esto que yo estoy compartiendo para mí fue primero nuevo. Qué precioso cuando uno siempre tiene la oportunidad de estudiar y de preparar, porque el primero que aprende es uno. Yo nunca había visto lo que vamos a hablar aquí, y como estoy hablando, así como lo estamos compartiendo hoy. Una fe sencilla. ¿De quién? También es otro pasaje que lo conocemos, de los años de la mazamorra. ¿A quién? A Nicodemo. Nicodemo. Una fe sencilla. Había un hombre, Juan 3, del 1 al 5, vamos a verlo ahí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, uno de los duros. Habían 3 y él era uno de esos, de los duros. Principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Sabemos que rabí, no, con respeto. El rabí de los judíos va y busca al Señor de noche. Recuerde que hemos hablado muchas veces que fue de noche para que no lo vieran los amigos, y para no perder que todas las cosas que tenían los del Sanedrín. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué es lo que hace este doctor de la ley, este fariseo? Un tipo que era reconocido, va donde Jesús de noche y le dice: dígame quién es usted, porque lo que usted hace no lo puede hacer un hombre normal. No sé si usted sea el Mesías. Y la respuesta del Señor le respondió el Señor: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y cómo quedó? ¿Y cómo quedó Nicodemo? Quedó como Confucio. Quedó totalmente confundido. Tipo, quedó confundido. ¿De qué me está hablando el maestro? ¿Cómo así, maestro? Es que yo me puedo volver a meter con los 80 años que tengo, me puedo meter al vientre de mi madre y nacer. No, maestro, espere. Recuerde que yo soy un rabino. Recuerde que yo manejo la Torá. Recuerde que yo la enseño. Y recuerde que yo la memorizo, la tengo de memoria. Imagínense, los rabinos sabían la Torá de memoria. Y claro, y lo que usted me está diciendo, ¿qué es? Dice en el verso 4. Mire lo que dice Nicodemo. Le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y el Señor, pues claro, ¿qué hace? El hombre queda totalmente confundido. ¿Qué me quieres enseñar? Yo no entiendo eso. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué quieres decir con esto que yo me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre? Bueno, y el Señor comienza a explicarle a él. Y se va contento, se va feliz, se va realizado. Pero miremos a ver qué nos dice en Juan 7, del 47 al 52. Reaparece Nicodemo. Y mire cómo reaparece. Entonces los fariseos le respondieron a los alguaciles: ¿también vosotros habéis sido engañados por ese Jesús? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Y mire quién salió a defender a Jesús. ¿Quién lo salió a defender? Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche
el cual era uno de ellos del Sanedrín: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantaba nadie. Bueno, ahí se pusieron a pelear. Afortunadamente para Nicodemo no se dejó llevar por su conocimiento de la Torá, por ser uno de los principales del Sanedrín. No se dejó llevar. ¿Por qué? Porque desde que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo y vio la bondad, el amor y la ternura del Señor, su fe comenzó a crecer. ¡Qué maravilloso! La fe de Nicodemo comenzó a crecer. Y es que con ese encuentro que tuvo el Señor, Nicodemo con el Señor, su fe comenzó a ser una fe verdadera, ¿sí? Y se convirtió, eso sí, en un discípulo de la secreta de Dios. Mire lo que dice en el 12:42. Otra vez salió, sí, Juan 12:42. Dice ahí: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Entonces, volvemos a ver otra aparición de Nicodemo. Y su fe, pues repito, la fe mía tiene que ir creciendo todos los días. ¿Cuál es el problema hoy del cristianismo? ¿Cuál es el problema de hoy de la mayoría que dice crecer en Dios? Que su fe no crece. La fe no crece. ¿Por qué? Porque lo que veíamos ahorita, la fe es ¿por qué? Por el oír. Y cuando oyó a Dios, Nicodemo, desde que oyó al Señor en esa pastoral increíble de ternura, de amor, de compasión, le explicó todas las cosas a Nicodemo. Nicodemo quedó convencido de que el Señor era ¿quién? El Mesías. Pero claro, no lo podía hablar directamente. ¿Por qué? Porque se le venía toda la jauría de religiosos, de fariseos, de escribas y de doctores de la ley. Pero muchos de los gobernantes creyeron en él, pero no lo confesaban. Y miremos a Nicodemo en algo realmente que a mí me enternece, esta parte de Nicodemo. El Señor muere en la cruz. Imagínense, y José de Arimatea, otro que era del Sanedrín, osadamente pide el cuerpo de Jesús. Y ya lo hacen abiertamente, porque con toda seguridad Nicodemo se ganó ¿a quién? A José de Arimatea. Y mire lo que dice el 19:38. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo pero de la secreta de Dios. ¿Cuántos discípulos hay hoy en la iglesia de Cristo que son de la secreta de Dios? Que no los conocen, parece que fueran el servicio de inteligencia, que nadie los conoce, ¿sí? O que son de la Sijín de Dios, que nadie sabe que son cristianos. Estos que hicieron, estos dos, arriesgaron todo por Jesús. ¿Y por qué lo arriesgaron? Porque estaban convencidos que Jesucristo era Dios, que era el Mesías. Dice ahí: secretamente, por medio de los compañeros judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra, de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no habían sido
puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Esto es algo de para mí, de un amor, de una entrega, y ya no le importó tanto a Nicodemo como a José de Arimatea que si se vienen, que se vengan. ¿Por qué? Porque ya eran que su fe iba creciendo y lo llevaron a reconocer al Señor como el Mesías, y esto lo llevó ¿a dónde? A crecer en la fe. Yo no dudo de que cuando el Señor nos llame a su presencia, allá nos encontraremos a Nicodemo y a José de Arimatea. ¿Se acuerdan que los discípulos dónde estaban? Los que juraron que lo amarían, ¿dónde estaban? Muertos de miedo, allá escondidos, allá en el aposento alto, allá, escondidos. ¿Y quiénes fueron los que pusieron el pecho a la brisa? Imagine, Nicodemo. Qué maravilloso, qué extraordinario. Mire que esta es la fe que estamos compartiendo hoy. Es sencilla, historias que el Señor nos dejó. ¿Para qué? Para una enseñanza. ¿Cómo? Una enseñanza fácil, una enseñanza para poder digerir lo que es la fe, porque si nos ponemos a compartir doctrinalmente, a veces no entendemos lo que es la fe. Pero yo creo que con estos pasajes que estamos compartiendo, dígame, ¿qué más sencillo puede ser? Y es que eso es la Biblia. La Biblia es sencilla. Solamente un encuentro con Dios de una manera personal llevó a Nicodemo ¿a qué? A ir creciendo en la fe, a crecer. Y esa es la verdadera fe. Yo tengo que crecer en la fe. Yo tengo que crecer. La pregunta es, ¿yo estoy creciendo? ¿O soy el mismo bebé que cuando comenzó? Bueno, y terminemos con algo. Terminemos con Hechos 2:37 y 38. En el sermón pentecostal de Pedro, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y comienza a dar un sermón pentecostal basado en la palabra de Dios. Dice ahí 2:37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, fueron los que oyeron el mensaje de Pedro. Pero ¿por qué dijeron qué hay que hacer? Porque no conocían al Señor. No lo conocían, lo habían visto, lo habían oído, habían visto sus enseñanzas, habían visto ¿qué? Las proezas de Dios, los milagros, las maravillas. Lo vieron crucificado y lo vieron resucitado, pero no lo conocían. ¿Y qué les dice Pedro? Pedro les dice: arrepentíos. Y esta palabrita hoy los cristianos no la quieren oír, porque ¿qué es lo que dicen los cristianos? ¿Yo de qué me tengo que arrepentir? No, si yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, no, yo soy una belleza. Es más, Dios me sale debiendo a mí. Nosotros somos más torcidos nosotros somos más malos que madrugar a fiar. Nosotros somos, si el Espíritu de Dios no nos guiara, seríamos un caballo desbocado con todo eso, con lo que tenemos adentro. Pero nosotros nos tenemos que arrepentir de mucho. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando yo confieso, cuando reconozco mi maldad, porque contra ti he pecado, es contundente. Por eso,
necesitaban ver una realidad de la maldad de su corazón, del pecado, y encontrar la salvación. ¿En dónde? En poner su seguridad y su confianza y su fe, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y reconocer que el Señor murió por nuestros pecados y resucitó. ¡Qué maravilloso! Eso es fe, una fe sencilla. ¿Qué debo hacer? Hacer lo que hicieron estos. 3,000 se convirtieron en ese día. 3,000 reconocieron con ese sermón pentecostal de Pedro, basado en la palabra de Dios, se arrepintieron y comenzaron un proceso que esa fe tiene que ir ¿en qué? En un crecimiento todos los días. Y terminemos, ahí hablamos de esto, ¿sí? Arrepentirse para el perdón de pecados y para creer en la salvación, que el Señor murió por nosotros. Y vamos a ver el último fruto del Espíritu Santo, que es la templanza. ¿Y qué es templanza? Firmeza, estar convencido, dominio propio, autocontrol. ¿Cuánto necesitamos la templanza? ¿Cuánto necesitamos el autocontrol, el abstenernos de hacer cosas, de contenernos, de no dejarnos guiar por lo que hay en nuestro corazón? Mire lo que dice, bueno, Gálatas 5, 22, 23 dice, y el último, fe y templanza. Templanza, entonces, ¿qué es? Es tener un conocimiento, tener convicciones, tener raíces, tener profundidad, que cuando venga la tentación yo pueda estar firme y enfrentarla, tener ese dominio propio que no me deje ¿qué? Desestabilizar, que no me deje llevar. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 25 al 27. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Todo me es lícito, mas no todo ¿qué? Mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré tentar. Y tener la entereza, la capacidad y la firmeza de decirle no a la atracción sexual, a la pornografía, al trago, a la borrachera, a la droga, a la codicia, a la avaricia, a tantas tentaciones que este mundo nos ofrece a nosotros. Y decir un no rotundo, eso se llama tener autocontrol, tener disciplina, abstenerse. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. ¿Y de qué está hablando? De un atleta que corre en los Juegos Olímpicos. Ellos reciben una corona corruptible. Nosotros recibiremos una recompensa que es incorruptible, que nadie nos la puede quitar. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que me pellizco a mí mismo, me sacudo las orejas y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, no sea que yo habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué tremendo, que yo habiendo servido de modelo, de ejemplo, de testimonio, que por no tener templanza, cuando vienen y las tentaciones vendrán permanentemente. Eso, usted sale de una, viene la otra. Pero cuando uno conoce a Dios, cuando uno ha experimentado todo lo que Dios nos ha regalado en esta vida, es que todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios. No es por mi habilidad, mi capacidad, mi talento, mis dones, mis logros. No, nada de eso. Es porque Dios es bueno y para siempre
es su misericordia. Yo me abstengo. Mire, un deportista de alta competencia se abstiene. Tremendo. Pregúntele a los medallistas olímpicos en pesas, a nuestra María Isabel Urrutia. Entrenaba 8, 10 horas diarias. Pregúntele a nuestros campeones del Tour de Francia, a Egan Bernal, a Nairo. Pregúntele a ellos. Tienen que estar entrenando 6, 7 horas diarias. 8. Tienen que hacer gimnasio, tienen que hacer... Y ellos para recibir una corona corruptible. Nosotros una que es eterna. No podemos ceder a las situaciones que nos presentan. Mire lo que dice 2 de Timoteo. 2 de Timoteo 1, 6 y 7. 2 de Timoteo 1, 6, 7, sí. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. De dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Que yo soy capaz de manejar las circunstancias que se me están presentando, las dificultades, los problemas y sobre todo las tentaciones. Dominio propio. Recuerde que cuando nosotros estábamos sin Dios, sin ley, cogíamos un frasquito así, y ese frasquito, ¿cómo nos volvía? Locos. Y éramos tan frágiles, y éramos tan débiles. Eso todo nos seducía, todos nos íbamos. Y después, ¿cuál es el problema? Es que después no podíamos con la culpa. Uy, yo lo que hice. Y sobre todo echaba la mano uno en los bolsillos, y más pelado que Pepa Guamá. Y yo, ¿qué hice? ¿Y dónde dejaba uno? Uno diezmaba. Yo diezmaba tremendamente. ¿Sabes dónde? En las cuevas de Satanás. Allá en las discotecas. El diezmo no era el 10%, y no era como el 40%, el 50%. Porque ahí sí la gente, yo diezmaba hartísimo. Allá en lo que es todas esas cuevas. Pero cuando conocí al Señor, me sacó de ahí. Que uno tiene la fortaleza, la fuerza, la firmeza que no tambalea ante las circunstancias que se presentan. Te aconsejo que avives, porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y cuando uno tiene dominio propio, no vive escondiéndose, sino ataca. Un cristiano que tenga esa fuerza y que tenga esa capacidad y ese conocimiento de Dios, no se echa para atrás, sino va adelante. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ir mostrando el testimonio, que seamos el perfume agradable de Dios para que la gente pueda conocer al Señor, ¿verdad? Esto es algo precioso, lo que Dios quiere para la vida de cada uno de nosotros. El dominio propio se requiere para que yo sea victorioso, para que yo gane, para que yo vaya siempre en victoria, como el Señor nos lo dice. Es por eso que el dominio propio es todo lo contrario al temor, al miedo, a la cobardía, al descontrol. Yo tengo dominio propio que no me lo quita nadie, porque me lo dio ¿quién? El Señor. Y terminemos con algo ahí que está en 2 de Pedro, en el capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5 y 6. Dice, vosotros también, 2 de Pedro 1, 5 y 6. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al
conocimiento, dominio propio. Usted puede conocer cosas de Dios, pero si usted es frágil, es débil, no tiene una fe firme, si usted no tiene templanza para decir no, ¿ante quién? Ante la tentación. Se va para el piso, se va y párese de una caída, párese. Sí, muchos se han parado, pero el costo, ¿cómo es? Muy alto. Es por eso que dice, al conocimiento, templanza, firmeza, la capacidad, y al dominio propio la paciencia, todo esto. Y mire lo que dice, todo esto que nos dice ahí, segunda de Pedro. ¿Cuáles son las recompensas? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, usted no está ocioso, no pierde el tiempo. Yo solamente tengo una vida, ¿cómo la estoy invirtiendo? ¿O usted la está malgastando? El tiempo no se detiene, ni se puede echar para atrás. Aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, dice la Biblia. Aprovechemos el tiempo porque los días son malos. Entonces pidámosle a Dios. Si usted es una persona frágil en su carácter, pídale a Dios que le dé esa capacidad de poder primero discernir cuándo viene el peligro, cuándo hay peligro. ¿Y qué es lo que dice Dios que tengo que hacer yo en el peligro? Huya, salga corriendo. Recuerde el 11º mandamiento de la ley de Dios, no de papaya. ¿Sí? Cuando uno da papaya, pilas. ¿Sí? No, es que yo soy fuerte, es que yo puedo. Vaya y hágalo y verá. Cuando se da cuenta, no juegue como la belleza que veíamos anoche aquí en el Ministerio de Pareja, la belleza del Sansón, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la mamá. ¿Para qué? Para salvar a Israel. Pero como era un enaguado, ese tipo tan enaguado, veía una escoba con agua y ahí se iba. Lujurioso, laxivioso, la lujuria. ¿Y qué fue lo primero que le sacó Dios cuando lo pillaron? Imagínense, los filisteos lo llevaron a la clínica Barraquer, ahí en Bogotá, y le hicieron una operación, pero espectacular, con una ternura, con una suavidad. Imagínense, había matado a tantos filisteos, esos malos, yo creo que le metieron un hierro con candela y la metieron, con sevicia le sacaron los ojos. ¿Por qué? Porque vio a la Dalila, era un man que era laxivioso y una lujuria tremenda, y el Señor entonces le sacó los ojos. Uno no ha pillado, yo no había pillado nunca eso. Claro, sacó por donde el tipo se cayó, le sacaron los ojos. Y después, por la pura misericordia del Señor, cuando lo tuzaron, el Señor le hizo otra vez a crecer el mechero. ¿Sí? Y entonces ahí el Señor le dice, bueno, Señor, por favor. ¿Sí? Y ahí se arrepiente, pero mata a 3.000 ese día, pero le costó la vida. Cuando ese tipo estaba diseñado para llevar, ¿qué? Bendición al pueblo de Israel. No lo hizo. ¿Por qué? Porque no tenía templanza. Era frágil. Con las naguas era extremadamente frágil. Y eso lo llevó ¿a dónde? Lo llevó a perder tantas oportunidades que Dios le dio. Que nosotros no perdamos oportunidades. Mire, la venida del Señor está muy cerca. Lo que estamos viviendo a nivel mundial es algo realmente impresionante. Preparémonos. Y si el Señor viene hoy, estemos preparados. ¿Vale? Bueno, vamos a darle gracias a Dios en oración. Recuerde que orar es hablar con Dios. Dios conoce nuestro corazón y no tiene tanto interés en nuestras palabras, sino en la actitud de nuestro corazón. Oh Dios,
Gracias. Porque con historias tan sencillas, Señor, hoy tú nos has dado una cátedra de lo que es la fe, que la puede digerir hasta un niño de pecho. Sencilla, Señor. Ahí va, oh Dios, en la barca en la que muy pronto estaré yo, por tu misericordia y por tu amor, oh Dios. Allí estaré en el mes de junio, allá en esa barca, oh Dios. Pero no me vaya a pasar con la tempestad. Gracias, Señor, porque tú ibas con ellos y tú vas con nosotros. Oh Dios, siempre en la prueba, siempre tú sacas a relucir nuestra fe. Y tú te quedaste dormido con propósito. Y se desata esa tempestad, ese vendaval. Y la barca iba para un lado, para el otro, como una cáscara. Y sabiendo que tú estabas ahí, que tú eras Dios, entraron en pánico, se turbaron, se confundieron. Ellos eran maestros. ¿No te das cuidado de nosotros que perecemos? Y la respuesta del Señor fue contundente. ¿Y dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Atemorizados, con pánico, confundidos. Oh Dios, cuando yo pongo mi confianza en ti, cuando yo tengo una fe, oh Dios, fuerte, valiente, cuando yo tengo una fe sana, producto de mi intimidad contigo y de conocerte, estoy preparado para enfrentar las tormentas, porque mi fe crece con las dificultades, con los problemas. Oh Dios, que tú ocupes el primer lugar de mi corazón. Oh Dios, qué tan preciosa, qué dulce es tu palabra, Señor. Y que hoy nos lleva a examinarnos cómo está nuestra fe. O la del rico, joven y religioso. Todo eso lo he guardado desde mi juventud. El tipo estaba alardeando, creyéndose muy bueno y rico. Y el Señor es especialista en las cirugías. Y ahí le dan toda la yugular. Si quiere ser perfecto, de todo lo que tienen los pobres. Y hagas tesoro en el cielo, no aquí. Y sigan. El Señor le dijo, ahí lo confrontó, suelta ese ídolo que te tiene esclavizado, suéltalo, deshágase de él. Cuando oyó las palabras de Jesús y le dijo, ven y sígame, el tipo se fue triste, deprimido, porque le dijo al Señor, es que el amor que le tengo a lo que yo he trabajado, a lo que yo he luchado, nunca reconoció que era del Señor. Le tengo más amor a eso que a ti, oh Dios. Y por eso
se fue con el dinero, pero para una condenación eterna. Cuando yo pongo la seguridad en las circunstancias, una desilusión profunda cuando viene la adversidad. Y si pongo en mí la confianza, me decepciono yo mismo. Y cuando la pongo en otros, un fracaso total. Me siento abandonado. Me siento solo porque me fallaron. Pero cuando mi fe está en Jesús y crece mi fe a una fe verdadera, entonces yo te sigo, Señor, porque tú eres lo excelente, lo mejor. Tú eres precioso para mí. Tú eres el amor de mi vida, Jesús. Tú eres el único dueño de mi corazón y yo te sigo. Porque cuando yo creo en ti, oh Dios, estoy seguro que tú me darás, que tú suplirás toda mi necesidad conforme a tus riquezas en Cristo Jesús. Esa es la verdadera fe, oh Dios. Y qué tierno y qué dulce eres tú, Jesús, con esa fe sencilla de Nicodemo. Un hombre brillante, un hombre sabio, un hombre que en el Sanedrín era uno de los principales. Pero Dios lo tocó en lo profundo de su corazón y vino, porque es que nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios contigo. Ayúdeme, yo quiero entender las cosas. Mi hijo tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? ¿De qué me hablas? ¿Cómo me voy a poder meter en el vientre de mi madre? Acuérdate que yo soy un rabino, que mi mundo es la Torá, que me la sé de memoria, que la enseño. Pero el Señor le dice: el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Porque los que son de la carne, carne es, pero lo que es del espíritu, espíritu es. No te maravilles con eso. Si te he dicho cosas terrenales, ¿cómo tendrás las celestiales? Pero Nicodemo se fue feliz. Nació de nuevo. Y lo vemos ahí, cuando los fariseos estaban insultando a los alguaciles. ¿Por qué no lo trajeron? Porque es que nadie ha hablado como él. Se dejaron engañar. Y Nicodemo les dijo: ¿acaso nuestra ley acusa a alguien si primero no lo oye? Y defiende a Jesús, porque su fe iba creciendo. Dejémonos examinar por el Espíritu Santo de Dios. Mi fe va creciendo. Mi fe crece. Y la fe crece cuando yo busco a Dios como preferente asunto de mi vida. Y después lo vemos ahí, en la sepultura de nuestro Señor. Qué privilegio tan grande de José de Arimatea y de Nicodemo. Tuvieron el privilegio de tenerlo a él y colocarlo en esa tumba que está vacía hoy, en la cual yo he estado muchas veces, porque tú resucitaste. Oh Dios, si no tuvieron vergüenza, no, lo arriesgaron todo, porque su fe había crecido. Y ahí
se destaparon totalmente. Qué precioso es cuando tú seduces nuestro corazón y cuando tú nos enamoras. Y que, oh Dios, de toda la gente que había venido a Pentecostés, partos, medos, elamitas, Babilonia, Egipto, Grecia, de todo. Y cuando Pedro se levanta ungido por el poder del Espíritu Santo, hermanos, varones, ¿qué hacemos? Dígame si tenemos alguna posibilidad y alguna esperanza. Sí, arrepiéntase y conviértase de todo corazón al Señor, confesando los pecados hoy. Oh Dios, para que recibamos el perdón de Dios y la salvación. Oh Dios, cómo no darte gracias por este tiempo. Espíritu Santo, tú que eres el autor inspirador de la Biblia, Maestro que comunica a mi espíritu la verdad de Dios. Oh Dios, te pido que me dé el dominio propio y la fuerza para actuar, para poder discernir, para poder ver el peligro, Dios, cuando venga la tentación. Y tener autocontrol como lo tuvo José cuando la mujer de Potifar lo estaba seduciendo. Que yo pueda decirle no a la atracción sexual, a la pornografía, a la codicia, a la avaricia, a la mentira, al engaño, a la idolatría. Oh Dios maravilloso, gracias, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Sí, yo me abstengo, Señor. Dame la templanza para poder actuar, oh Dios, de acuerdo a tu voluntad y agradarte a ti, Señor. Padrecito, ahora te pido en el nombre y en la autoridad de Jesús. Ahora mira nuestros corazones y concede que el poder del Espíritu Santo descienda. Ahora tú sanes todo cuerpo, que tú eres un Dios de amor y un Dios de bondad. Papacito, gracias por traernos a darte gracias este último día de este mes de abril, Dios, y te colocamos el día de mañana y el mayo, que siempre tu mano nos acompañe y que siempre tú nos guíes por el camino del amor y de la bendición. Papito lindo, a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús y en la dulce compañía de tu Espíritu. Amén. Amén.